te voy a invitar a escuchar un audio en nuestras tratativas arduas con autoridades del gobierno de San Luis. Yo he hablado personalmente con el jefe de prensa del gobernador Rodríguez Sá, pidiéndole declaraciones, y por supuesto que en el día de hoy no van a emitir, pero sí tenemos un audio de la jefa de gabinete de ministros de la provincia de San Luis, Natalia Zavala Chacur, que vamos a compartirlo. Con relación a las acciones del comité y lo que tiene que ver con la situación de los límites provinciales, continuamos con el diálogo, considerando que es la única manera de acercar posiciones y lograr el levantamiento de estos cortes de ruta que tanto perjudican a toda la población de San Luis. Del mismo modo, hemos avanzado en el protocolo único de ingreso y egreso, que seguramente en estas horas ya lo estaremos comunicando o bien publicando. Bueno, este es el audio de Natalia Zavala Chacur, jefa de gabinete de ministros de la provincia de San Luis. Mientras tanto, lo que sabemos hasta ahora es que la Nación intervino en el conflicto de la Ruta 7, no hubo acuerdo, y la última información que podemos dar como la más certera o la de última hora es que después de 4 días todavía no se avanzó, más que lo que hoy comentábamos muy tempranito, que San Luis va a exigir un PCR a cada persona que ingrese, y lo cual le va a cobrar 7.000 pesos que tendrán que pagarlo allí en el momento. Quisiera que nos cuentes, Luis, cuál es, a tu criterio, el origen de este conflicto. ¿Cómo comienza todo esto? Bien, tengo entendido que el conflicto comienza desde que San Luis, ese otro país que se cree, ha blindado todos sus accesos, no solamente las rutas provinciales, sino todos los accesos limítrofes, como se vieron en todos los medios nacionales, con zanjas, bordos de tierras, donde uno no puede acceder, porque hay mucha gente que vive en San Luis y tiene, por ejemplo, o sea, el límite entre San Luis y Córdoba, La Pampa, y tiene toda su familia de un lado o del otro. Entonces, los conflictos comenzaron con los productores que no podían acceder a sus campos. Recuerdo que la actividad agropecuaria es una actividad temporal, día a día, donde uno no obtiene, por ejemplo, una ferretería donde hay 100 tornillos, y si vos vas el año que viene, los 100 tornillos están intactos. Bueno, es muy dinámico el trabajo del campo, entonces requiere del día a día, requiere de una época de siembra, una época de cosecha, y el conflicto comenzó que en la época de cosecha, desde abril, no dejaban entrar a las personas a cosechar. Hay tipo de, la oleaginosa, justamente la soja, da una ventana de cosecha de 10 días aproximadamente, o sea que si vos no la cosechás en 10 días, sí, perdés todo el sembrado. Entonces tenían que solicitar a aquellos productores que querían entrar a la provincia de San Luis, a sus campos, o de Mendoza, tenían que solicitar permiso por medio de una nota, elevarla por mail, de ahí te contestaban a la semana, después te decían que tenías que llenar un montón de formularios, escribir todo, bueno, todo un análisis clínico, tenían que saber, que ya lo saben ellos, por el tema de toda la documentación que se requiere para producir en la provincia, y bueno, y después te decían que no podías, no estabas autorizado a entrar. Entonces mucha gente empezó a entrar de prepo, por medio de alambres, todo para cosechar y no perder su producción. Inclusive estaban matando la gallina de los huevos de oro, porque se beneficia la provincia de San Luis con la producción agropecuaria. Bueno, a todo esto se empezó a sumar el malestar de los empleados de campo, porque la mayoría de los empleados de campo de la provincia de San Luis son de otras provincias, son de Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe inclusive también. Entonces esas personas no pueden ir a su casa a ver a su familia desde marzo. Llevan 7 meses que no pueden salir de los campos. ¿Por qué? Porque el protocolo que tiene San Luis es tan complicado y tan caro, porque un empleado de campo, por ejemplo, que gana 40.000 pesos promedio, no puede pagar cada vez que quiere ir a ver su familia, o sea, una vez a la semana, por ejemplo, el fin de semana, no puede pagar 7.000 pesos cada vez que va a su casa, o sea, 4 PCR en el mes, 28.000 pesos, sería insostenible.
Bueno, lo mismo con ingenieros, lo mismo con los maestros, lo mismo con los viajantes, o sea... Luis, pero no esto esta exigencia del PCR no es nuevo, porque esto es la información que ahora se está publicando, de que San Luis va a exigir el PCR a cada persona que ingresa. ¿Esto ya venía de meses atrás? De veces atrás, y solamente si te autorizaban. Y si te autorizaban, también tenés que hacer una cuarentena en la provincia, pagando lo que requería la comida y el hotel que ellos asignaban. O sea que si vos tenías un lugar, por ejemplo, tu propio campo, o tu casa en el campo, un familiar, para hacer la cuarentena, no te lo permitían. Sí o sí, medio similar como acá en Mendoza. Imagínate a un empleado que cobra 40.000 pesos, tenés que hacer un PCR por semana, sumado a la cuarentena en el campo. O sea, ese trabajador no trabaja nunca. Claro. ¿Me explico? No está ni en su casa, ni en el campo trabajando, y encima sin sueldo. Bien. Bueno, pongo el ejemplo del... Te voy un poco cerrando por el tema de que tenemos pocos minutos. Esto es el origen. ¿Cómo se llega a estos productores y transportistas autoconvocados? Tengo entendido que llegaron a esto porque agotaron todas las instancias, están llamando al diálogo desde marzo y no tienen acuse de recibo. Entonces esta fue la última instancia donde, por más que dicen que quieren ir al diálogo, según lo que me informan, es más, estuve en Desaguadero para ir a hacer un reportaje antes de ayer y no hay diálogo. El gobernador dice que no va a dar el brazo a torcer, la nación no le exige nada, cuando cortar los accesos y los caminos es un delito. Bueno, a ellos no le dicen nada, y bueno, lo tienen que presionar desde arriba, así que, porque la verdad que es lamentable y trae consecuencias colaterales muy complicadas para todas las provincias. Ahora, esto que vos estás contando, Luis, que estuviste allí, por ejemplo, en el Arco de Desaguadero, la ruta no está realmente cortada. Un auto particular se le permite transitar. Están dejando pasar lo que es ambulancia, lo que es medicamento y oxígeno, bueno, todo lo que es sanitario. Pero en realidad los que tienen cortados son ellos, porque no, si vos querés pasar para allá ahora no te dejan, porque tenés que ir con una cápsula. El recorrido, yo la otra vez viajé a Córdoba y lo que tardo en 4 horas, tardé 14 horas en llegar. O sea, porque tuviste que atravesar la provincia de San Luis. Claro, la provincia de San Luis, que son 300 kilómetros, atravesarlo tardás más de 10 horas, porque te llevan en una cápsula. Entonces, está bien que controlen los accesos a los pueblos y todo eso, pero la gente que va de tránsito, me parece muy poco sentido común se usa. Uh-huh. Están atravesando una ruta nacional, no están queriendo entrar a los pueblos ni nada. Ahora, si van a entrar a los pueblos, me parece bien que le exijan un PCR, los controlen la temperatura y todas las medidas de precaución, pero no para una persona que está en tránsito. Igual que a los pobres camioneros no los dejan bajar a las estaciones de servicio a hacer sus necesidades, tienen que ir con una botella en los camiones. Por eso los camioneros están adhiriendo a esta manifestación. No son leprosos, no los dejan bajar de los camiones por horas y horas. ¿Y cuál es tu opinión, Luis, sobre lo que se comunicó por parte del Ministerio de Economía de Mendoza, que dicen que se habilitó un registro de productores agropecuarios mendocinos que tienen campos tanto en San Luis como en otras provincias para iniciar las gestiones para poder mediar con otras autoridades provinciales? Bien, lo aplaudo al gobernador. Tiene sentido común, es que justamente eso es lo que tienen que hacer un registro de las personas que necesitan ir semanalmente para allá. Son actividades esenciales autorizadas por la nación. Entonces, si está una ley autorizada por la nación por un decreto, ¿por qué no con esa provincia? Hay que unificar los permisos, o sea, usar el sentido común. Y bueno, vamos a ver si el permiso nacional es una actividad esencial, son productores de alimentos y los camioneros son los transportistas de alimentos. Lo que se está buscando es, con este corte parcial, ¿no? Lo que se está buscando por parte de los productores y transportistas autoconvocados es desabastecer a la provincia de San Luis, o sea que la gente que allí reside sienta que le faltan alimentos, que no le entran productos de otras provincias. Lo que se está buscando no es desabastecer en sí, sino que el gobierno llame al diálogo, se pongan de acuerdo, usen sentido común
y por sobre todo se dé cuenta que la provincia de San Luis necesita de las demás provincias, todos necesitamos de todos. Traigo a colación el incendio de ayer que hubo en el Cerro el Morro, ahí en la provincia de San Luis, sí. Y necesitaban de bomberos. Mendoza mandó refuerzos. Los bomberos de Córdoba no los dejaron entrar a ayudar a apagar el incendio, o sea, ¿en qué país vivimos? Lo mismo ocurrió hace 2 meses atrás con el avión que cayó en la provincia de Córdoba. Sí. La ambulancia, cuando quería pasar, tenía un montículo de tierra donde el accidente era en 30 kilómetros y no lo dejaron pasar y se tuvo que dar una vuelta de 250 kilómetros, donde el piloto perdió la vida. Era el piloto de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Y era el piloto de la Fuerza Aérea de San Luis y no dejaron pasar su propia ambulancia, o sea, sentido común. Es de no creer. Lo de que pasó ayer con el incendio, que no dejaban entrar los bomberos de otras provincias, fue monumental. O sea, no se me explica, no me explico. No es una provincia autosuficiente, entonces eso es lo que se le quiere demostrar, que necesitamos todos de todos. Bueno, nosotros, como yo marqué al principio de esta nota, ¿no? Hicimos todos los contactos posibles para tener la voz de un ministro aquí al aire. Ellos se niegan, me dicen que no van a hablar. Lo he hablado yo con el jefe de prensa del gobierno de San Luis y nos han mandado este audio que recién compartimos, donde en realidad vos sabés que, bueno, es muy tibio, ¿no? Es mentira. Imagínate, si se niegan a hablar con la prensa, imagínate con una persona X de ahí. Uh-huh. Bien. Luis, muchas gracias y esperemos que esto se pueda resolver muy pronto. Por el bien de todos, esperemos, sí. Muchas gracias. Perjudicados los mendocinos en esto. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a todo el equipo, buen fin de semana. Gracias. El doctor Luis Anselmi, bueno, hoy con un análisis muy profundo. Gracias. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.